activada la vitamina D en el riñón, y esa vitamina D activada, esta de aquí, es la que va a ir al intestino a aumentar la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Por eso les decía que la paratormona tiene una acción indirecta en el intestino. Y vean ustedes que la vitamina D, a diferencia de lo que sucedía en el riñón la paratormona ahorraba calcio, o sea, reabsorbía calcio, pero botaba fósforo por la orina. En cambio, en el intestino no. En el intestino la vitamina D reabsorbe los dos. Reabsorbe tanto calcio como... Finalmente, la paratormona, por todas estas acciones, lo que va a hacer es aumentar los niveles de calcio. Por eso se dice que si bien el estímulo para la secreción de calcio es, perdón, el estímulo para la secreción de paratormona es la bajada de calcio, la hipocalcemia, el efecto que tiene la paratormona, el efecto de la PTH, es incrementar los niveles de calcio. Ahora, cuando sube el calcio en sangre, básicamente lo que se produce es que aumenta la secreción de calcitonina, que ya lo habíamos mencionado, pero también disminuye la secreción de PTH. Hay como un feedback negativo. El calcio alto en sangre inhibe la secreción de paratormona. Entonces, se termina diciendo que la paratormona sí termina siendo el principal regulador del metabolismo del calcio, porque finalmente también el incremento de calcemia por un feedback negativo disminuirá la secreción de PTH y ya no se harán estas acciones. Pero también de manera adicional, la calcitonina lo que hace es como que mineralizar nuevamente el hueso, depositar nuevamente calcio en el hueso, y eso también ayuda a que bajen los niveles de calcio. Con respecto a la vitamina D, básicamente hemos hablado un poco de vitamina D de forma general en bioquímica, pero solamente para poder ahondar en algunos conceptos. En el caso de la vitamina D, recuerden que la principal fuente de vitamina D está en la piel. La piel es el principal lugar donde se va a sintetizar vitamina D. La vitamina D se sintetiza gracias a la acción del sol, de los rayos ultravioletas, que permiten convertir el colesterol en vitamina D. La vitamina D deriva del colesterol. Entonces, el colesterol se transforma en la piel a través de esta acción del sol, de los rayos ultravioletas, en vitamina D. La vitamina D que tenemos los animales, sintetizamos los animales en la piel, es vitamina D3. La vitamina D3 es de origen animal. La vitamina D2 es de origen VG. Entonces, a partir del colesterol sintetizamos vitamina D3. Esta vitamina D3 va a ir hacia el hígado para sufrir una primera hidroxilación que se produce en la posición 25, produciendo 25 hidroxivitamina D. Y esta 25 hidroxivitamina E va a ir al riñón para producirse una segunda hidroxilación en la posición 1 para formar 1,25 dihidroxivitamina. Esta de aquí, chicos, es la forma activa de la vitamina D. Por eso es que se dice que la vitamina D, para poder ejercer sus funciones, tiene que ser activada. La primera activación, perdón, en el hígado en posición 25 y la segunda en el riñón en posición 1. Esta de aquí es la que es regulada por la paratormona, lo que hace es estimular esa segunda hidroxilación en el riñón. Entonces, de esta manera la vitamina D puede ejercer su acción. Ahora, cuando nosotros dosamos vitamina D en sangre, lo que se hace para dosar, no se dosa esta forma activa, sino se dosa esta de acá, la 25 hidroxivitamina D. Entonces, si ustedes quieren pedir en una orden de laboratorio la vitamina D, piden dosaje de esto, 25 hidroxivitamina D. Esta es la que se dosa en sangre. Para saber si un paciente tiene niveles adecuados de vitamina D, esa es la que se dosa en sangre, pero no es la activa. La activa es la 1,25 hidroxivitamina. Y la vitamina D tiene su efecto, como hemos visto, principal a nivel del intestino, incrementando la absorción intestinal de calcio. Muy bien, chicos, y ya para finalizar, vamos a hablar del metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿qué cosas son los lípidos, no? Los lípidos son un grupo heterogéneo realmente de compuestos cuya característica principal es esta.
que son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Entonces, esta característica es la más importante que reúne a estos lípidos o grasas que también se denominan. ¿Cuáles son los lípidos más abundantes en nuestra dieta? Son dos, los acilgliceroles, los acilglicéridos. Los acilglicéridos van a estar formados por la unión de ácidos grasos más glicerol, donde el más conocido van a ser los triglicéridos, que son tres ácidos grasos unidos a un glicerol, y los esteroides, que van a derivar del colesterol. Es por eso que cuando ustedes escuchan de lípidos, ¿no? Hablan lípidos, lípidos, grasas, cuando uno quiere hablar de metabolismo lipídico, siempre vienen dos palabras a nuestra mente, ¿no? Triglicéridos y colesterol. Triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque tal vez son los más abundantes en la dieta y son los que dosamos usualmente en sangre, ¿no? Entonces, estos son los que más vamos a mencionar cuando hablemos de las alteraciones en el metabolismo lipídico. Ahora, como estos compuestos son insolubles en agua y nuestro plasma tiene agua, entonces estos lípidos no pueden ser transportados solos, tienen que ser transportados mediante un carrito, un transportador. Y el transportador más importante y primordial en el metabolismo de los lípidos son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son verdaderos transportadores de lípidos. Transportadores de lípidos. ¿Cómo están conformadas las lipoproteínas? ¿No? Vamos a ver que van a tener un núcleo, que es un núcleo apolar, que va a contener las sustancias que van a ser insolubles en agua, que no van a poder estar en contacto con el agua, como por ejemplo los ésteres de colesterol y los triglicéridos. Esos van a ir adentro, protegidos, perdón. Y en la capa exterior, la envoltura va a ser polar. Eso quiere decir que va a tener un componente, uno de sus componentes va a poder ser soluble en agua. Aquí, ¿a quién vamos a encontrar? Por ejemplo, las moléculas de colesterol que tienen cierto componente apolar, los fosfolípidos que en la parte del fosfato son apolares, y estas estructuras importantes que se conocen como apolipoproteínas, que son proteínas que forman parte de la envoltura de estas lipoproteínas y que también van a permitir que viajen a través de la sangre. Entonces vean ustedes que en el interior están los lípidos insolubles en agua y en el exterior vamos a tener compuestos o sustancias que van a tener cierta parte que van a ser soluble en agua y lo van a permitir, digamos, desplazarse. Entonces, ¿cómo se van a transportar los lípidos en la sangre, no? Y esto también ha sido motivo de pregunta muchas veces en el examen. ¿Cómo es el transporte de lípidos, no? Entonces, yo voy a tener básicamente 4 lipoproteínas importantes. Hay una más, pero 4 son las más importantes. Son los kilomicrones, que tienen lo he puesto con estas iniciales, kilomicrones. Vamos a tener el VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y la HDL, que es la proteína de alta densidad. Solamente al último le pongo densidad para que ustedes se acuerden. Kilomicrones, lipoproteína de muy baja densidad, la VLDL, LDL, lipoproteína de baja densidad, y HDL, lipoproteína de alta densidad, que básicamente está en relación a su peso molecular. Cada una de estas lipoproteínas van a transportar de manera específica un lípido con mayor predominancia. Entonces, los kilomicrones transportan principalmente triglicéridos, son más ricos en triglicéridos exógenos. Eso quiere decir triglicéridos de la dieta. La lipoproteína de muy baja densidad, la VLDL, triglicéridos endógenos. Eso quiere decir aquellos que se sintetizan en el hígado. La LDL, la de baja densidad, ya no transporta triglicéridos, sino principalmente colesterol. Y lleva el colesterol en sentido del hígado hacia los tejidos, es decir, oferta el colesterol a los tejidos.
Y la HDL, que es la de alta densidad, también transporta colesterol, pero al revés, de los tejidos al hígado. O sea, todo lo que hubo en exceso de los tejidos lo lleva al hígado. Por eso es que a la HDL se le dice que transporta el colesterol de manera reversa, porque lo hace contrario al LDL. Además de eso, si ustedes se dan cuenta, el LDL lleva el colesterol del hígado a los tejidos. Eso quiere decir que si hay un exceso de oferta, un incremento en la LDL, entonces yo voy a tener depósito de colesterol en los tejidos, principalmente en las arterias, causando aterosclerosis. Por eso es que el LDL se llama o se conoce como el famoso colesterol malo. Pero no es malo en sí, porque obviamente hay órganos que necesitan colesterol y el LDL los tiene que llevar. Pero le dicen malo porque si está en exceso puede generar aterosclerosis y llevar a enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, al HDL se le conoce como colesterol bueno. ¿Por qué se le conoce como colesterol bueno? Porque hace lo contrario, agarra el colesterol de los tejidos y los lleva al hígado para metabolizarlos. Entonces, como limpia de los tejidos de colesterol, se le dice colesterol bueno. Y de hecho eso tiene traducción clínica, porque si ustedes tienen un colesterol LDL alto, por encima de los valores normales para la población, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y por otro lado, si ustedes tienen un colesterol HDL bajo, ¿no? Poco colesterol HDL, eso quiere decir que no se limpia el colesterol de los tejidos, entonces eso lleva a un mayor riesgo cardiovascular, el tener un HDL bajo. Persona que tiene HDL alto, más bien tiene protección cardiovascular. Vean cómo más o menos la fisiología puede explicar un poco los términos que utilizamos en la consulta diaria para que nos entiendan los pacientes. Ahora, estas moléculas, ¿cómo interactúan si es que queremos hacer una vía? Tenemos nosotros entonces la vía exógena y la vía endógena. En la vía exógena, básicamente es de los triglicéridos. Nosotros ingerimos lípidos en la dieta, se produce el fenómeno de digestión y absorción en el intestino, y en el intestino se van a agrupar a través de kilomicrones. O sea, todos los, digamos, lípidos exógenos que obtuvimos de la dieta, principalmente triglicéridos, viajan a través de los kilomicrones. Los kilomicrones viajan por la circulación, donde el músculo, el tejido adiposo, le quitan, le extraen sus ácidos grasos y vamos a tener remanentes de kilomicrones, que estos remanentes van a ir hacia el hígado y en el hígado se van a metabolizar. Muchos de ellos pueden ser utilizados luego para crear las sales biliares, sobre todo a partir de la parte del colesterol. Entonces vean ustedes que la vía exógena básicamente lo que hace es llevar los lípidos, principalmente triglicéridos, porque a través de los kilomicrones, porque estos kilomicrones son más ricos en triglicéridos, hacia los tejidos para que obtengan estos ácidos grasos y luego vayan como remanentes. Ahí se acabó la vía exógena. La vía endógena tiene como tres partes. La primera parte está en relación a la VLDL. El hígado fabrica triglicéridos, sintetiza triglicéridos. Estos triglicéridos viajan a través de la VLDL, similar a lo que pasaba con los kilomicrones, viajan por los tejidos, se le quitan los ácidos grasos y se convierten en una molécula que se llama remanente de VLDL o también IDL, ¿no? Que es una lipoproteína de densidad intermedia, ¿no? Esta no vale mucho la pena tocarlo, de hecho no la dosamos tampoco en sangre, por eso es que no se las mencioné antes. Y este remanente este VLDL o IDL tiene dos opciones. Se va hacia el hígado para metabolizarse o se transforma en el camino ganando colesterol en LDL. El LDL es la segunda parte, digamos, de la vía endógena. El LDL puede venir del IDL que ha ganado, que se le ha sumado, que se ha vuelto rica en colesterol, o el LDL puede venir del hígado, donde ya se fabrica como una lipoproteína rica en colesterol. Este LDL va hacia los tejidos extrahepáticos, o sea, la periferia, y le va a dejar oferta el colesterol. Y la tercera parte de la vía endógena vendría a estar dada por la HDL. La HDL lo que hace es, de los tejidos extrahepáticos, le coge el colesterol y lleva el colesterol hacia el hígado para metabolizar. Por eso se dice que es el transporte inverso, porque va de los tejidos hacia el hígado.
Entonces, de esa manera se resumen todas las vías del metabolismo de los lípidos. ¿Qué cosa es lo que ustedes tienen que recordar? Básicamente el transporte a través de estas lipoproteínas, que es lo que suelen haber preguntado en los exámenes, que les va a servir, y también para poder entender luego la parte de la alteración del metabolismo lipídico. Bueno, chicos, entonces con esto hemos dado término a esta clase de bases de endocrinología. Entonces vamos a continuar con lo que es la fisiología del hipotálamo y la hipófisis. Entonces, yo les había dicho en la lámina anterior que dentro de todos los de las glándulas, de los tejidos endocrinos, vamos a encontrar que este binomio hipotálamo-hipófisis terminan siendo la glándula madre, por así decirlo, de todo el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque es la glándula que va a regir la mayor parte del accionar del funcionamiento del resto de glándulas endocrinas en nuestro órgano. Es cierto que luego vamos a ver que hay algunas que no tienen tanta, no se rigen o no tienen tanta relación con la función de esta, pero la mayor parte sí lo hace. Entonces, en cuanto a el hipotálamo y la hipófisis, básicamente va a ser un binomio, como ustedes ven aquí. Entonces, yo voy a tener aquí que el hipotálamo y la hipófisis van a estar realmente conectados entre sí, van a formar una sola estructura. Si nosotros hablamos de la hipófisis en sí, que es la glándula endocrina madre por excelencia de este binomio, entonces yo voy a tener que la hipófisis va a estar localizada en la base del cráneo. Ahí va a estar localizada la hipófisis, básicamente en una estructura que se llama la silla turca del esfenoide. Entonces, a ese nivel va a estar localizada la glándula hipofisiaria. Vamos a tener que más o menos la silla turca va a ir de esta forma y así se va a localizar la hipófisis. Esta hipófisis yo la puedo dividir en dos zonas. Voy a tener una zona que se conoce como adenohipófisis y voy a tener otra zona que se conoce como neurohipófisis. La adenohipófisis también ustedes van a encontrar que recibe el nombre de hipófisis anterior. Y por otro lado van a encontrar que la neurohipófisis también recibe el nombre de hipófisis posterior. En el caso de la adenohipófisis, se llama adenohipófisis porque esta parte de la hipófisis contiene realmente tejido glandular, tejido que produce, que sintetiza hormonas. Mientras que la neurohipófisis, como su nombre lo dice neuro, básicamente lo que vamos a encontrar aquí no es tejido glandular, sino son las terminaciones axónicas de unas neuronas que se encuentran ¿en dónde? Que se encuentran a nivel del hipotálamo. Entonces, la primera diferencia que yo puedo encontrar en la hipófisis anterior o adenohipófisis, la neurohipófisis o hipófisis posterior, básicamente es la composición o las características histológicas, ¿no? Como les decía, la hipófisis anterior o adenohipófisis tiene eh, verdaderamente tejido glandular, mientras que la neurohipófisis lo que tiene es las terminales de los axones de las neuronas que se encuentran en el hipotálamo. Si nos quedamos viendo el tema de la parte de la neurohipófisis, vamos a ver, como ustedes ven aquí en la imagen, que estas terminales axónicas van a originarse ¿en dónde? Van a originarse en el hipotálamo y básicamente se van a originar en dos núcleos importantes, que son los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares. En estos dos núcleos van a surgir las neuronas, o van a estar las neuronas, cuyos axones, vean ustedes cómo estos axones viajan
y van a llegar hacia la neurohipófisis. Y en el caso de la hipófisis anterior, o en la hipófisis, sí vamos a encontrar un tejido glandular como tal. Ahora, ¿cómo se conectan la hipófisis con el hipotálamo? La conexión de la hipófisis y el hipotálamo se va a dar a través de esta estructura que se conoce como infundíbulo o tallo hipofisiario. Esta estructura conecta el hipotálamo a la hipófisis. Hay esa conexión entre ambas estructuras. ¿Qué vamos a encontrar en este infundíbulo o tallo hipofisiario? Vamos a encontrar los axones de las neuronas que se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares que van a ir hacia la neurohipófisis, pero también vamos a encontrar este sistema vascular que ustedes ven aquí, que es el sistema porta hipofisiario. Este sistema porta hipofisiario, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir la comunicación entre el hipotálamo con la hipófisis anterior o adenipófisis. Entonces, en el infundíbulo o tallo hipofisiario vamos a encontrar estas dos estructuras importantes. Ya hemos hablado un poquito de los axones. En el caso del sistema porta hipofisiario, es aquel sistema de, de tipo vascular, ¿no? Que va a permitir la conexión entre hipotálamo y adeno. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que en el hipotálamo va a haber otro núcleo, que es el núcleo arcuato. Este núcleo arcuato va a producir hormonas estimulantes. Estas hormonas estimulantes van a liberarse hacia este sistema portihipofisiario, como ustedes ven aquí, se libera hacia el sistema portihipofisiario y por medio de este sistema viaja hasta la adenipófisis, donde estas hormonas liberadoras van a permitir que el tejido glandular dentro de la adenipófisis libere las hormonas hipofisiarias. Entonces, nuevamente repito, el núcleo arcuato libera hormonas, sustancias liberadoras, viajan al sistema porta-hipofisiario y estimulan a las células de la adenipófisis a producir sus hormonas. ¿Por qué se llama sistema porta-hipofisiario? Porque a lo mismo es de forma similar a lo que sucede en el sistema portal, ¿no? A nivel abdominal, tenemos que en este caso, como ustedes ven, una vena da origen a otra vena. Por eso se llama sistema porta. Hipofisiario porque se encuentra básicamente en la hipófisis. Entonces, vean de esta manera cómo tengo yo dos partes de la hipófisis que se van a conectar con el hipotálamo de distinta forma. La neurohipófisis es prácticamente una extensión del hipotálamo y en el caso de la adenohipófisis hay un control o una regulación a través de sustancias o hormonas liberadoras que se van a sintetizar en el hipotálamo. Un dato importante en relación a la anatomía de la hipófisis es su relación con esta estructura que es el quiasma óptico. El quiasma óptico, como ustedes ven, se localiza por encima de la hipófisis, es suprahipofisiario, o como nosotros también le llamamos, una localización supracelar, porque está encima de la silla turca del esfenoide donde está la hipófisis. Entonces tiene una localización supracelar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay algún tumor que crezca demasiado, y crece hacia arriba, comprime el quiasma óptico y puede generar alteraciones en los campos visuales, como vamos a ver cuando hablemos de tumores hipofisiarios. Ahora, ¿qué hormonas van a sintetizar la adenipófisis y qué hormonas van a almacenar la neurohipófisis? Esto está en relación a las hormonas hipofisiarias, que es lo que han venido en exámenes anteriores y por eso lo he marcado aquí con el Fénix. La adenipófisis, yo les había dicho, tiene tejido glandular, entonces verdaderamente va a sintetizar hormonas, ¿no? Vamos a tener un grupo de células que se conocen como los corticotropos. Estos corticotropos van a sintetizar una hormona que es la CTH, que es la hormona adenocorticotrópica. La hormona adenocorticotrópica va a estimular a la glándula suprarrenal, a la corteza suprarrenal, principalmente a la síntesis de cortisol. Esa va a ser su función. Vamos a tener otro tipo de hormonas, de células que se conocen como las células somatotropas.
Las células somatrotropas van a sintetizar GH. ¿Qué cosa es la GH? Es la hormona de crecimiento. Crecimiento. ¿Y qué va a hacer la hormona de crecimiento? Como su nombre lo dice, va a estimular el crecimiento y la diferenciación del tejido óseo y de los diferentes tejidos. Vamos a tener otro tipo de células que se conocen como las células de tipo tirotropos. Los tirotropos van a sintetizar TSH. ¿Qué cosa es la TSH? La hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona, como su nombre lo dice, va a ir hacia las células tiroideas y va a estimular la secreción de hormonas tiroides. Vamos a tener un siguiente grupo celular que se conoce como gonadotropos. Los gonadotropos van a sintetizar las hormonas o van a sintetizar la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Estas hormonas van a ir hacia las gonas, por eso se llaman gonadotropos, y van a estimular la secreción de los esteroides sexuales y van a regular la función reproductora. Por eso se llaman gonadotropos. ¿Cuándo sintetizan FSH? ¿Cuándo sintetizan LH? Van a sintetizarlo de acuerdo al ritmo que exista de estimulación por parte del núcleo arcuato, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del eje gonado. Y finalmente el último grupo celular van a ser aquellos que se conocen como mamo o también en alguna literatura le dicen lactotropos. Los mamotropos o los lactotropos van a sintetizar esta hormona que es la PRL o prolactina. La prolactina, ¿cuál va a ser su función? Va a estimular el desarrollo mamario y la producción de leche cuando la mujer esté gestando y en el posparto. Entonces, estas de aquí son las células y las células que se encuentran dentro de la hipófisis y qué hormona sintetizan y cuál es la acción de esta hormona. La neurohipófisis no va a sintetizar hormonas, la neurohipófisis solamente almacena hormonas. ¿Ya? Esto es importante que lo tengan en consideración. ¿Dónde se sintetizan las hormonas que almacena la neurohipófisis? Aquí, en los núcleos supraópticos y paraventriculares. La neurohipófisis contiene los terminales axonómicos del hipotálamo de las neuronas que se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Aquí se sintetizan las hormonas que almacenan la neurohipófisis. ¿Cuáles son ellas? La ADH, conocida como hormona antidiurética, que también recibe el nombre de vasopresina, son sinónimos, y su acción va a ser estimular la reabsorción renal de agua. Y la segunda hormona que almacena la neurohipófisis es la oxitocina. La oxitocina tiene como acción estimular la contracción uterina, ¿no? Para permitir el trabajo de parto, y de las células miepiteliales de la mama para permitir la eyección de la leche, ¿no? La eyección de la leche. Entonces, estas son las hormonas que sintetiza y las hormonas que almacena la hipófisis. Vamos a hablar un poquito acerca de los ejes hipotálamo-hipofisiarios. Vamos a hablar de todos los ejes que hemos mencionado, con excepción de la oxitocina. La oxitocina, como ustedes han visto, tiene mucho que ver con la función o relacionado con lo que es el parto, con lo que es la lactancia, y eso lo van a tocar un poquito más a fondo cuando hablen un poco de la fisiología del parto en obstetricia. Entonces, el resto de hormonas hipofisiarias sí vamos a hablar un poquito acerca de cómo se regula. Entonces, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula efectora van a estar unidos en un eje que se conoce como eje hipotálamo hipofisiario. Si yo hablo de la tiroides, entonces diré el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Si hablo de la adrenal, eje hipotálamo hipófisis adrenal, y así sucesivamente como vamos a ver, ¿no? Consecutivamente como vamos a ver. Entonces vamos a iniciar con tiroides. Entonces, a nivel del hipotálamo, en el núcleo arcuato del hipotálamo se va a sintetizar la TRH. La TRH es la hormona liberadora de TSH. Esta hormona liberadora de TSH va a ir hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior para que los tirotropos sinteticen TSH.
¿Qué cosa es la TSH? La TSH es la hormona estimulante de la tiroides. La TSH se va a liberar, va a viajar por el torrente sanguíneo hacia la tiroides y la tiroides va a sintetizar T4 y T3, que son las hormonas tiroideas. Cuando haya suficiente cantidad de síntesis de T4 y T3 por la tiroides, entonces estas hormonas lo que hacen es regular su secreción, inhibiendo la secreción de TSH e inhibiendo la secreción de TRH. Le dicen a la hipófisis, ya no quiero más TSH, ya no quiero más TRH, le dicen al hipotálamo. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente hormona tiroidea. A esto se le conoce como el famoso feedback negativo que vamos a ver en endocrinología. Entonces, vuelvo a repetir, el hipotálamo produce TRH, hormona liberadora de TSH, estimula la adenipófisis al tirotropo a producir TSH, la TSH viaja hasta la tiroides, se produce T4 y T3, y la T4 y T3 cuando están en suficiente cantidad, dicen ya no quiero más y producen un efecto inhibitorio sobre la TSH y sobre la TRH. Si el organismo detecta que bajan las cantidades de T4 y T3, nuevamente se activa el eje TRH, TSH, T4 y T3. Y de esa manera se va regulando el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Algo parecido sucede en la adrenal. Yo voy a tener, en el caso de este eje, en el hipotálamo, en el núcleo arcuato, se va a sintetizar la CRH. ¿Qué es la CRH? La hormona liberadora de la corticotrofina. Hormona liberadora de la corticotrofina, que va a estimular a los corticotropos de la adenohipófisis a que secreten ACTH, que el ACTH es la hormona estimulante o de la corteza adrenal, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica. Esta ACTH viaja a través del torrente sanguíneo, perdón, viaja a través del torrente sanguíneo hacia la corteza adrenal para que se estimule la síntesis de cortisol. Cuando hay suficiente cortisol, lo mismo que sucedía en tiroides, el cortisol va e inhibe la secreción de la ACTH hipofisiaria y de la CRH hipotalámica mediante el famoso feedback negativo. Cuando se necesita cortisol, nuevamente se activa el eje. Se secreta CRH, la CRH estimula la CTH va a la corteza adrenal y se sintetiza cortisol. ¿Hay suficiente cortisol? Se inhibe el eje. Es el famoso feedback negativo. En el caso del testículo, en el eje hipotálamo hipofisiario testicular, en el hipotálamo del varón, en el núcleo arcuato, se produce la GnRH, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Hormona liberadora de las gonadotrofinas. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a ir hacia, nuevamente, los gonadotropos de la adenohipófisis para que se produzcan dos hormonas, la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estas hormonas, ¿cuándo se va a sintetizar LH? ¿Cuándo se va a sintetizar FSH? Va a depender de la pulsatibilidad de la GnRH. Vamos a ver luego en el eje gonadal que dependiendo de la amplitud y de la pulsatibilidad de esta hormona, van a hacer que los gonadotropos sinteticen más LH o que sinteticen más FSH. En el caso de la FSH, esta FSH básicamente su función va a ir o va a ser permitir que se sinteticen factores de crecimiento que van a estar en relación con lo que es permitir el desarrollo de la espermatogénesis, como vamos a ver luego cuando hablemos específicamente de la parte gonadal. Pero es la LH, la hormona o la gonadotrofina, que verdaderamente va hacia el testículo, hacia las células de Leydig, y va a permitir la síntesis de testosterona. La testosterona, cuando esté en suficiente cantidad, lo que va a hacer es inhibir la secreción de LH, también por el famoso feedback negativo.
¿Y quién inhibe a la FSH en el caso del eje testicular? Existe una hormona especial que se denomina inhibina, y es la inhibina la que va a inhibir a la FSH. No se preocupen que vamos a entrar un poquito más en detalle cuando hablemos fisiología gonadal, pero lo que yo quiero aquí que se lleven de este eje es que este eje también tiene el feedback negativo, ¿no? Tenemos una hormona hipotalámica que es la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, estimula la secreción de LH o, o FSH, que se conocen como gonadotrofinas, dependiendo de la pulsatividad se sintetiza una u otra, y vamos a permitir la función que se desarrolle la función testicular teniendo en cuenta que la testosterona inhibe a la LH cuando esté en cantidades suficientes por el famoso feedback negativo, y la inhibina va a inhibir la secreción de FSH. En el caso del ovario, en la mujer, del hipotálamo, vamos a encontrar de forma similar que el hipotálamo produce GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas, va hacia la adenipófisis, en donde están los gonadotropos, y vamos a permitir, de acuerdo a la pulsatibilidad de la GnRH, a cómo se libere, la secreción de LH o la secreción de FSH. La FSH básicamente tiene varias funciones, pero digamos, para hacerlo de manera resumida, porque vamos a entrar en detalle más en el eje gonadal, la FSH lo que hace va hacia el ovario y permite que se sintetice estradiol. Y la LH va hacia el ovario también, básicamente al cuerpo lúteo, como vamos a ver más adelante, para que sintetice progesterona. Hay un efecto estimulante de estas hormonas durante el ciclo menstrual. Ustedes saben que estas hormonas se sintetizan en mayor cantidad en cierta etapa determinada del ciclo menstrual, que lo vamos a ver más adelante. Pero la idea que yo quiero que ustedes tengan es que estas hormonas estimulan a la síntesis de progesterona y a la síntesis de estradiol. De la misma manera, aquí hay un feedback negativo donde la progesterona y el estradiol pueden regular de forma negativa la síntesis de estas hormonas hipofisiarias. Pero en el caso del eje hipotálamo hipofisiario de ovario, en la mujer, ocurre algo interesante. El estradiol puede estimular la secreción de LH, y esto lo hace a la mitad del siglo, como vamos a ver más adelante, y en este caso, el estradiol, al estimular la secreción de LH a la mitad del siglo, se conoce como un feedback positivo. Es tal vez el único feedback positivo que encontramos en el eje endocrino de forma tan relevante, que a la mitad del ciclo menstrual la cantidad increíblemente alta de estradiol que produce el folículo dominante estimula la secreción de manera rápida y en un pico de la LH. Entonces, en el ovario, en la mujer, existe esta única salvedad, que si bien también hay el feedback negativo con las otras hormonas, hay un feedback positivo a la mitad del siglo donde el estradiol estimula la secreción de LH. Como le digo, es el único caso resaltante, porque de ahí luego todo vamos a ver que siempre es feedback negativo sobre todo. En el caso de la hormona de crecimiento, vamos a tener que en el hipotálamo se va a producir la GHRH. Ojo, no se vayan a confundir con la anterior era GN, este es GHRH, que sería la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta GHRH va hacia la adenohipófisis, específicamente hacia los somatotropos, para que los somatotropos liberen GH, que es la hormona de crecimiento. Esta GH o hormona de crecimiento tiene dos destinos. Esta GH puede ir directamente hacia los tejidos, el tejido óseo y el resto de tejidos, y producir el crecimiento, tener un efecto directo. Pero también la hormona de crecimiento puede ir hacia el hígado, el hígado, y que el hígado sintetice esta hormona, que es la IGF-1. ¿Qué es la IGF-1? Es el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, y esta IGF-1 también tiene efectos directos sobre el crecimiento y diferenciación tisular. Entonces, en la hormona de crecimiento tenemos dos tipos de acción. Una acción directa por la hormona de crecimiento o una acción intermedia que va con un intermediario que es la IGF-1 que se sintetiza en el hígado.
Aquí también hay un feedback negativo, porque cuando hay un exceso, un incremento, suficiente cantidad de IGF-1, la IGF-1 inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, también se da el feedback. En el caso de la prolactina, aquí la cosa cambia un poquito, porque habíamos visto en el resto de ejes que siempre vamos a tener un factor estimulante del hipotálamo. En el caso de la prolactina varía un poco esto, y eso ha sido que esta hormona sea producto de preguntas en los exámenes de residentado, porque tiene esta pequeña característica que varía en relación a los otros ejes hipotálamos hipoficiarios. En el caso de la prolactina, yo voy a tener que la principal o el principal regulador a nivel del hipotálamo no va a ser un estímulo positivo, sino va a ser un efecto inhibitorio. ¿Cuál es ese? La dopamina. La dopamina del hipotálamo lo que hace es inhibir la secreción de prolactina por parte de los lactotropos de la adenohipófisis. Su regulación básicamente es negativa, inhibitoria, a diferencia de los otros ejes. Entonces ustedes miran, doctor, ¿y entonces qué estimula la secreción de prolactina? El principal estímulo para la secreción de la prolactina va a ser un estímulo mecánico y es la succión del pezón. La succión del pezón por parte del bebé cuando nace, y esto lo vemos porque las enfermeras le dicen a la mamá que haga esto, la succión del bebé en el pezón va a permitir, en este caso por vías nerviosas, por un estímulo nervioso, va y estimula de manera positiva la secreción de prolactina. Ese es su principal estímulo. Bioquímicamente lo que se ve es que esta succión por parte viaja o este estímulo viaja a través de las fibras nerviosas y lo que hace es como que inhibe, detiene un poco a la dopamina. Entonces al no haber dopamina se frena un poco, se frena la inhibición que hay de la dopamina a la prolactina y la prolactina se empieza a liberar. También van a encontrar ustedes que hay una hormona que puede estimular la secreción de prolactina, que es la TRH, ¿no? La misma hormona que habíamos visto para el eje tiroideo, la hormona liberadora de TSH, esta también puede tener un efecto positivo sobre la liberación de prolactina, pero es un efecto débil. De todas maneras lo menciono para que ustedes lo tengan en consideración, pero es un efecto débil, ¿no? Efecto débil, no es un efecto estimulante principal. El efecto estimulante principal de prolactina es la succión, y recuerden que a nivel hipotalámico el control no es un control estimulante como sucede en los otros ejes, sino es un control inhibitorio a través de la dopamina, ¿no? Cuando ustedes les preguntan por esto, ¿no? En los exámenes, acerca de este factor inhibitorio controlador del hipotálamo sobre la prolactina, que es la dopamina. Y para terminar con las hormonas hipoficiarias, vamos con la hormona antidiurética. Hemos hablado anteriormente de todas las hormonas de la adenohipófisis. Ahorita vamos a hablar de una hormona de la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética. La otra, la oxitocina, como les dije, no la vamos a mencionar, la van a ver más en lo que es fisiología del parto, el trabajo de parto en obstetricia. Entonces, la hormona antidiurética se va a sintetizar verdaderamente en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, pero se va a almacenar en la neurohipófisis. Entonces, la ADH vamos a encontrarla, que va a estar en la neurohipófisis, va a estar almacenada, ojo, no se olviden de eso, ahí no se sintetiza, solo se almacena, ahí va a estar almacenada. ¿Cuándo se libera la hormona antidiurética o vasopresina, que es el otro nombre que recibe? No se olviden, vasopresina es el otro nombre que recibe la hormona antidiurética. El principal estímulo para la síntesis de hormona antidiurética está en relación con la osmolaridad plasmática. Este es el principal estímulo. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar osmorreceptores. Aquí, en el nivel del sistema nervioso central, vamos a tener osmorreceptores. Estos osmorreceptores lo que van a hacer es captar, estos osmorreceptores están en el hipotálamo, captan la osmolaridad plasmática. Recuerden que la osmolaridad plasmática es como la viscosidad que tiene el plasma. Mientras más viscoso esté el plasma, mayor será la osmolaridad plasmática.
mientras menos viscoso, es decir, más aguado, ¿no? Mayor contenido de agua tenga el plasma, entonces será menor la osmolaridad plasmática. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de hormona antidiurética? El incremento de la osmolaridad plasmática. Cuando hay un incremento en la osmolaridad plasmática, esto hace que es captado por los osmorreceptores del hipotálamo y estimula a las células, perdón, a las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares para que se sintetice la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética, que está almacenada en la neurohipófisis, se libera, viaja hacia el torrente sanguíneo y va a actuar a nivel del riñón. Y en el riñón básicamente va a actuar sobre ¿qué estructura? Sobre el túbulo colector. En el túbulo colector, en las células del túbulo colector, vean, esta es una célula del túbulo colector, yo voy a tener un receptor para esta hormona, es el receptor de tipo 2 de la vasopresina, hormona antidiurética, se va a unir, vean ustedes, aquí está lo que les decía cómo actúan las neuronas de tipo que tiene receptor en membrana, ¿no? Vean, está el receptor en la membrana, se generan segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros, ¿qué hacen? Van a permitir la expresión, la activación de un transportador que es la aquaporina 2. La aquaporina 2 es un transportador de agua. Entonces, se expresa la aquaporina 2 en la membrana del túbulo colector y permite una mayor reabsorción de agua. O sea, incrementa, en este caso, como hemos visto, la reabsorción de agua. Entonces, ¿qué pasa? Al reabsorberse más agua, el plasma que estaba bien viscoso, porque estaba aumentada la osmolaridad plasmática, aumenta la cantidad de agua del plasma y el plasma regresa la osmolaridad a su valor normal, una cantidad suficiente de agua dentro del plasma. Ese es el principal estímulo que permite la secreción de hormona antidiurética. Sin embargo, ustedes van a encontrar también que puede haber un segundo estímulo, que es un estímulo menor, que es en relación a la presión arterial. En este caso existen varios receptores que detectan que hay una alteración en la presión arterial. Básicamente, el estímulo en este caso no va a ser, no, a diferencia del anterior, no es un incremento, sino es una disminución. La disminución de la presión arterial es captado, ¿no? Por estos varoreceptores, en este caso, y van a permitir la liberación de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que va a hacer en este caso es permitir incrementar la volemia y mejorar la presión arterial en este tipo de pacientes, ¿no? Pero el efecto más significativo, el principal estímulo que yo no quiero que se olviden es este, el incremento de la osmolaridad plasmática. Ese es el mayor estímulo para la secreción de hormona antidiurética. La disminución de la presión arterial, si bien tiene cierto efecto y va a estimular para permitir esta reabsorción de agua, para permitir también cierta tonalidad sobre los vasos sanguíneos, por eso se llama vasopresina también, no tiene cierta acción sobre las células endoteliales, no es el principal estímulo. El principal estímulo es este, el incremento de la osmolaridad plasmática. Vamos a continuar entonces con lo que es la fisiología adrenal, es decir, las glándulas adrenales, ¿no? Como ustedes saben, como su nombre lo dice, las glándulas adrenal significa que está al costado del riñón, se localizan específicamente por encima del riñón. Básicamente las glándulas adrenales van a tener una fórmula triangular o de semiluna, ¿no? Como se describe en la literatura. Y lo que siempre han preguntado en relación a glándula suprarrenal en la parte básica es en relación a la histología. Por eso les he puesto aquí un fénix. Entonces, si yo le hago un corte a la glándula suprarrenal, yo voy a poder encontrar distintas capas en la glándula suprarrenal. Voy a encontrar una envoltura de la glándula suprarrenal que se conoce como la cápsula adrenal. Esto básicamente es una envoltura, no tiene ningún tejido que fabrique hormonas, simplemente es la envoltura protectora de la glándula suprarrenal.
Y luego voy a encontrar dos capas, una capa más externa por debajo de esta cápsula que se conoce como córtex o también corteza, corteza suprarrenal o adrenal, y la médula que es más interior, como ustedes. Ahora, esto es si yo hago un corte macroscópico, pero si ese corte macroscópico yo lo llevo al microscopio, yo voy a poder diferenciar claramente esas estructuras. Voy a entender la parte superior que es cápsula o la envoltura, que es tejido conectivo, no tiene tejido glandular. Y luego voy a encontrar que la corteza adrenal se va a poder diferenciar tres tipos de zonas, ¿no? Una zona más superior que es la zona glomerulosa o zona glomerular. Esta zona va a sintetizar un tipo de hormona que se conoce como mineralocorticoide, donde el principal mineralocorticoide va a ser la aldosterona. Voy a tener una zona intermedia que se conoce como zona fascicular o fasciculata, que va a sintetizar glucocorticoides, donde el principal representante va a ser el cortisol. Y voy a encontrar una zona más interna, que es la zona reticularis o zona reticular, que va a sintetizar básicamente andrógenos. Y dentro de los andrógenos, el andrógeno por excelencia de la glándula suprarrenal o adrenal es el DEAS. ¿Qué es el DEAS? La dehidroepiandrosterona sulfatada. Ese es el DEAS. Entonces vemos que la corteza microscópicamente se va a dividir en tres zonas y cada zona va a fabricar una hormona distinta. Y la capa más interna es la capa medular, ¿no? Esta capa medular, esta sí no va a experimentar ninguna zona. Esta capa medular básicamente lo que va a sintetizar son las famosas catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Esas son las hormonas que va a sintetizar la médula suprarrenal. Nuevamente les repito, adrenal o suprarrenal son sinónimos porque van a estar encima del riñón, se utilizan distintamente los dos nombres. Y lo que hay que recordar, porque suelen preguntar, son las capas que encontramos. La cápsula es la envoltura, no tiene ninguna fabricación o síntesis de hormonas tiroideas. La corteza con sus tres capas, glomerular, sintetiza mineralocorticoides, la aldosterona. Fascicular, sintetiza glucocorticoides, el cortisol. Y la reticular, andrógenos, que sintetiza. Y la capa medular, que es la más interna, esta no tiene zonas, simplemente es una sola capa, que es que sintetiza catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenal. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos que las hormonas de la corteza adrenal van a sintetizar hormonas de tipo esteroidea, habíamos visto en la lámina de clasificación, es decir, a partir del colesterol, y la médula sintetiza las catecolaminas a partir de la tirosina, son hormonas de tipo amino, ¿cierto? Es diferente la naturaleza bioquímica de estas dos capas de la glándula. Vamos a iniciar con el cortisol, que es, digamos, una de las hormonas más características y de las que más preguntan en los exámenes en relación a la fisiología adrenal. Entonces, en cuanto al eje, no sé si ustedes se recuerdan en el eje, vamos a tener que el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo va a sintetizar la CRH, que la CRH es la hormona liberadora de la corticotropina. Esta CRH va a ir hacia la pituitaria o hipófisis, que es el otro nombre que recibe la hipófisis, hacia la zona de la adenohipófisis, recuerden, adenohipófisis, y en la adenohipófisis, esta va a secretar la ACTH, ¿no? Que es la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Esta ACTH va a ir hacia la glándula suprarrenal, específicamente, ahora sí, hacia la corteza adrenal, y va a permitir que en la corteza adrenal, básicamente en la zona fascicular, se sintetice el cortisol, que es el principal glucocorticoide.
También la ACTH, en menor proporción, por eso lo voy a escribir más chiquitito, puede estimular la zona reticular, pero es en menor proporción. Y también estimular la síntesis de andrógenos, de LEAs. Por eso lo pongo chiquitito, porque la principal acción de la ACTH es estimular a la fascicular a secretar cortisol, ¿ya? Lo que sí definitivamente no estimula la ACTH es la síntesis de aldosterona por la capa glomerular. Eso lo hace otro eje, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces no se olvide, la ACTH solo permite la estimulación de la síntesis de cortisol y en menor grado de andrógeno. El cortisol, cuando hay en suficiente cantidad, nuevamente, por el eje, por este famoso feedback negativo, inhibe la secreción de CRH y ACTH por este feedback. Este eje es muy importante, ¿por qué? Porque el cortisol es la llamada hormona del estrés. Ustedes van a ver aquí que por eso ponen o remarcan como un factor precipitante los estresores. Cualquier situación de estrés va a activar este eje hipotálamo, hipófisis, adrenales para permitir la síntesis del cortisol, que es conocida como la hormona de estrés, la que nos permite reaccionar frente a estímulos estresantes y poder afrontar esos estímulos. ¿Cuáles son los efectos que va a tener el cortisol? Entonces, entre los efectos que va a tener el cortisol, vamos a encontrar que a nivel metabólico va a incrementar la gluconeogénesis. ¿No? Ya lo habíamos visto en la parte también de tiroides. Gluconeogénesis significa formar, sintetizar glucosa de nuevo a partir de otros compuestos. Por tanto, el cortisol, similar a lo que pasó con las hormonas tiroideas, lo que va a ser incrementar los niveles de glucosa. Esto no es de extrañar porque yo necesito este combustible para poder afrontar una situación de estrés. Vamos a incrementar la lipólisis, es decir, la ruptura de las grasas, y esto lo hace básicamente para poder obtener energía a través de los ácidos grasos de estas grasas. Va a aumentar el catabolismo proteico, es decir, va a estimular que haya mayor degradación de proteínas. Esto sobre todo va a ser mucho más específico a nivel de los músculos proximales en las extremidades. Ahí es donde va a observarse mucho más característico el catabolismo proteico por el cortisol. A nivel cardiovascular vamos a encontrar que va a incrementar el gasto cardíaco y también va a aumentar la resistencia vascular en los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que en buena cuenta, al aumentar el gasto cardíaco y la resistencia vascular, que son los dos componentes, también va a permitir o va a tener como efecto un incremento en la presión arterial. El cortisol en estas situaciones disminuye la respuesta inmune. Hay cierto efecto inmunosupresor, porque se considera en este caso que la función inmunológica no es, digamos, una de las funciones más importantes a tener en cuenta cuando yo tengo una situación estresante en la cual yo me quiero liberar. Por eso es que la respuesta inmune disminuye con el cortisol. De la misma manera también disminuye la producción de colágeno a nivel de la piel. Por otro lado, aumenta la eritropoyesis. Eritropoyesis significa la formación de nuevo de glóbulos rojos. Esto va a permitir, obviamente, que vaya cierto incremento en los niveles de hemoglobina, ¿no es cierto? En este caso. ¿Para qué? Para que haya un mayor transporte de oxígeno que yo quiero o necesito para esta situación de estrés. También aumentan la resorción ósea, es decir, aumentan o permiten que haya una mayor degradación de hueso, que se degrade el hueso, y van a regular el ánimo y la función cognitiva para que nosotros estemos alerta y podamos controlar nuestro ánimo frente a esta situación de estrés. Estos son los efectos del cortisol. Los más importantes que no quiero que se olviden son en relación a los efectos metabólicos, para cuando veamos un poco acerca de lo que es la deficiencia o el exceso de esta hormona. Los efectos a nivel también cardiovascular son muy importantes, ¿no? Y sus efectos sobre lo que es la respuesta inmune, la producción de colágeno y la eritropoyesis. Ahora, la segunda hormona en importancia luego del cortisol que ustedes deben de saber y les van a preguntar es la aldosterona. Como les había dicho, la aldosterona no se regula bajo el eje hipotálamo hipófisis adrenal, sino que se regula de manera aparte.
La aldosterona va a tener su regulación a través del eje renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. Esa va a ser la regulación que va a tener esta hormona. No lo deben olvidar, no se regula por el eje hipotálamo hipófisis. ¿Cómo se despierta este eje? ¿Cuál es el estímulo para que se libere esta hormona, la aldosterona? Pues básicamente yo voy a tener que cuando una persona tiene un episodio de deshidratación o hay una deficiencia de sodio o hay una hemorragia, todos estos factores van a terminar haciendo que haya una disminución de la volemia y consecuentemente una disminución de la tensión arterial, que van a ser como los dos factores principales que van a activar todo este eje. De hecho, cuando uno quiere hacer como un resumen de lo que activa este eje, siempre son los famosos tres hipos, ¿no? Hipos. Son tres hipos, ¿no? La hipovolemia, la hipotensión y algunos también consideran la hiponatremia. Entonces, hipovolemia, hipotensión e hiponatremia, que son los tres hipos, activan este eje, ¿no? ¿Y cómo lo activan? Esto lo activan porque a nivel del riñón, ¿no? Estas alteraciones son captadas y van a permitir que unas células que se conocen como las células yuxtaglomerulares que se encuentran en el riñón sinteticen esta hormona, que es la renina. La renina es la primera hormona que se va a sintetizar como frente a estos tres estímulos, a estos tres hipos, y van a activar el eje renina-angiotensina. La renina lo que va a permitir es que el angiotensinógeno, es una proenzima, el angiotensinógeno lo sintetiza el hígado. La renina va a permitir que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ir o va a migrar principalmente hacia el pulmón, donde se encuentra una enzima que es la ECA o enzima convertidora de angiotensina para producirse la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a permitir o va a estimular ¿qué cosa? Va a estimular la secreción de aldosterona. La angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal, específicamente a la capa glomerular, y en la capa glomerular lo que va a permitir es el aumento de la síntesis de aldosterona, la secreción, la síntesis y la secreción de aldosterona. Entonces, por eso se llama eje renina-angiotensina-aldosterona, porque la renina va a terminar por medio de dos pasos, sintetizando o activando la cadena que va a permitir convertir la angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a estimular a la capa glomerular de la corteza suprarrenal a que se sintetice la aldosterona. ¿Ven cómo se regula por otro eje totalmente diferente? Aquí la enzima convertidora de angiotensina, que es una de las enzimas que también está dentro de este eje, ustedes lo van a estudiar mucho más en lo que es farmacología, en lo que es cardio, porque tiene relación para su uso, su inhibición, en lo que es la farmacología antihipertensiva. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? ¿Cuál es el efecto que tiene la aldosterona? La aldosterona va a ir hacia los riñones, específicamente en el túbulo contorneado distal, y en ese nivel tiene principalmente sus receptores. Estos receptores captan a la aldosterona y la aldosterona lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de sodio, o sea, va a permitir que se reabsorba más sodio a la sangre, y ustedes saben que el sodio no va solito, sino que el sodio jala agua, por eso dice aumentar la reabsorción de sodio y agua, pero también va a permitir la secreción o la eliminación de potasio e hidrogeniones en la orina. En buena cuenta, si yo hago un grafiquito, ponerlo por aquí, esta es la célula del túbulo contorneado distal, llega la aldosterona, difunde, se hunde a su receptor intracitoplasmático y va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir que ingrese sodio dentro de la célula,
que acuérdense que el sodio nunca viene solito, sino que arrastra agua, por eso le estoy poniendo el agua aquí, pero bota potasio y bota hidrógeno. Nuevamente, reabsorbe sodio, el sodio no viene solito, jala agua, y bota potasio y bota hidrógeno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al aumentar la reabsorción de sodio y de agua, aumenta la volemia, la presión arterial se normaliza, y entonces se inhibe el eje, porque ya se logró normalizar la presión arterial, normalizar la volemia, normalizar la natremia. ¿Ven? Ahora, hay otro estímulo también importante para la secreción de aldosterona. El primer estímulo para la secreción de aldosterona era este, la angiotensina, el primer estímulo. ¿Y el segundo estímulo cuál es? El segundo estímulo es el aumento del potasio, es decir, la hipercalemia. Como la aldosterona bota potasio por la orina, entonces la hipercalemia per se puede generar también la síntesis o la secreción de aldosterona. Esto ya es un poquito fuera del eje de renina, angiotensina, aldosterona, pero lo mencionamos de todas maneras. Entonces, cuando te pregunten estímulos de la secreción de aldosterona, acuérdate, no va con el hipotálamo la hipófisis, es el eje renina, angiotensina, aldosterona, específicamente con la angiotensina 2, y el otro estímulo es la hipercalemia. El incremento de potasio en el líquido extracelular genera que también hay una secreción de aldosterona. Aquí, como ustedes ven también el eje, la angiotensina 2, aparte de tener un efecto sobre la glándula suprarrenal, tiene también un efecto sobre el mismo vaso sanguíneo, produciendo vasoconstricción de las arteriolas, que genera un aumento de la presión arterial, pero ese es más su efecto a nivel cardiovascular. Yo me estoy enfocando más en la parte endocrina, ¿no? Entonces, vean estos datitos, chicos, como ustedes no pueden olvidar en la parte de aldosterona. Los andrógenos básicamente no tienen su regulación a través del ACTH en menor grado, como les dije. Los andrógenos son importantes, sobre todo para el desarrollo puberal, pero luego recuerden ustedes que la principal fuente de andrógenos, tanto en el hombre como en la mujer, van a ser las gónadas, que vamos a ver a continuación. En el caso de la médula sintetiza las catecolaminas, como yo les había dicho, son hormonas de tipo amina, se sintetizan a partir de la tirosina mediante una serie de procesos que realmente no vale la pena recordarlos. Pero sí es importante recordar los efectos de las catecolaminas. Las catecolaminas van a tener efectos dependiendo del receptor en donde se localiza. Tenemos principalmente dos tipos de receptores, que son los receptores alfa y los receptores beta. Y dentro de cada uno tenemos subtipos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que los receptores, cuando las catecolaminas actúan sobre receptores de tipo alfa 1, vamos a tener efectos a nivel cardiovascular, como por ejemplo la vasoconstricción, o sea, producen constricción de los vasos sanguíneos. Y de la misma manera, a nivel del músculo liso, vamos a encontrar contracción de las fibras del músculo liso, que se encuentran generalmente dentro de los órganos, ¿no? A nivel metabólico vamos a encontrar un aumento de la glucogenólisis, es decir, ruptura, lisis del glucógeno, y un aumento de la gluconeogénesis, es decir, formación de nuevo de glucosa. Es decir, que en buena cuenta, estos van a permitir incrementar los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? A nivel del receptor alfa 2, vamos a encontrar que van a producir vasoconstricción también, como lo hacen en el alfa 1, también tienen efectos sobre la función plaquetaria, permitiendo la agregación plaquetaria, y a nivel metabólico, que es lo que nos interesa, van a disminuir la lipólisis. En sus efectos beta, vamos a tener también tres subtipos. El beta 1 va a tener efectos a nivel cardíaco, va a permitir incrementar la frecuencia cardíaca, va a permitir incrementar la fuerza de contracción, de esta manera mejora la función de la bomba, que es el corazón, y a nivel metabólico van a aumentar la lipólisis, un efecto tal vez reverso o inverso contrario al que tiene sobre los receptores alfa 2. El beta 2 vamos a tener funciones distintas a las del alfa 1, ¿no? Van a producir vasodilatación, a diferencia del alfa 1 que produce vasoconstricción, y van a producir relajación del músculo liso. Y a nivel beta 3 tienen un efecto similar al beta 1 en el metabolismo de los lípidos, aumentando la lipólisis. ¿Cuáles son los efectos que a nivel endocrino nos van a interesar? Sus efectos a nivel alfa 1, principalmente, donde tienen efectos sobre
el vaso sanguíneo, sobre el músculo liso y sobre la parte metabólica de la glucosa, y sus efectos sobre el beta 1 y el beta 2. Beta 1 tiene efecto más cardíaco, ¿no? Beta 2 tiene el efecto contrario al alfa 1 en lo que respecta al vaso sanguíneo y al músculo liso. Entonces, esos tres, alfa 1 y beta 2, son los que tienen que más recordar, bueno, al menos de la parte endocrina, es lo que más vamos a comentar cuando hablemos de patología de las catecolaminas.